Criaturas, porque eres bueno.
estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, o que en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo Él me levanta, me da seguridad. Tan solo Él me levanta, me da seguridad. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno reencontrarnos esta noche, una vez más, este primer día de la semana, para juntos continuar alabando, adorando, glorificando el nombre de nuestro Dios. Les exhorto ahora que todos leamos la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 hasta el 12. La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos 1 hasta el 12. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado Hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Señor, gracias por tu bondad, tu misericordia, tu gracia y tu favor para con nosotros. A ti te agrada que te adoremos, que te glorifiquemos. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo. Oh Señor, tú eres digno de toda honra, toda gloria. Tú eres majestuoso, tú eres trascendente, tú eres infinito, tú eres la fuente de todo bien, de todo lo bueno. Y Señor, nosotros lo reconocemos y nos humillamos delante de ti. Por eso este culto es como nosotros estar postrados ante tu presencia. Oh Señor, dirígelo con tu Santo Espíritu, que sea de bendición para nuestras vidas y, por qué no, de salvación para cualquier amigo que todavía Cristo no está viviendo en su corazón. A partir de esta noche tenga un encuentro con Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios siempre obra en sincero amor, cuando prueba a su siervo al hacerle mejor. Da gracias durante la dificultad, en sombras sanas dará. Regocíjate en él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Cuando no veo el sendero allá, solo miro a Cristo y me bastará. Me inclino a Él y a su voluntad. Me calma y no hay ansiedad. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual saldré. Pruebas ya sé de lo alto vendrán, como ama a sus hijos nos renovarán. Confío en Él, siempre sabe mejor. Si sufro tendré más valor. Regocíjate en Él, es justo y verdad. Mi camino conoce, soy su propiedad. Mas me probará, me limpiará. A oro igual
Hermoso himno, hermosas letras, regocíjate en él. Debemos aprenderlo y cantarlo muy a menudo. Hermanos, sigan orando por la salud. Nuestros hermanos que están enfermos, nuestro hermano Pastor Amós, el Señor restablezca todo lo que es la circulación en sus piernas. Sigan orando por hermanos que están enfermos, que ya conocemos su estado de salud, y otros que en los últimos días pues se han agregado a esta lista. Oren por la situación de salud del país, para que el Señor en su gracia soberana permita que nosotros podamos seguir congregándonos por lo menos una vez a la semana, pero que si en su soberanía le place terminar con este virus, pues así lo haga. Señores, debemos todos como cristianos someternos a las directrices del Ministerio de Salud de nuestras autoridades, guardar el distanciamiento social y la higiene personal. Las mascarillas para salir de casa son obligatorias, tomando en cuenta lo siguiente: las personas sanas, es decir, negativas o sin sospechas de contagio, pueden usar cualquier tipo de mascarillas, incluyendo las de tela. Los contagiados de COVID-19, sintomáticos o asintomáticos, y los cuidadores de contagiados y vulnerables deben usar mascarillas quirúrgicas o mascarillas N95. Las mascarillas quirúrgicas evitan la dispersión del virus al estornudar, toser o hablar. Las mascarillas N95 además filtran el aire y evitan que los contaminantes entren a nuestro cuerpo. Si no cumplimos, no avanzamos. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Buenas noches, Dios les bendiga. Soy el obrero del Señor en otra banda de Higüey, la Altagracia, República Dominicana. Mi nombre es Eliezer García. Estamos por este medio invitando a los jóvenes a su congreso, que será los días 25 de este mes. Estamos motivados, estamos gozosos en Cristo Jesús, y es un privilegio para mí poder participar de este tiempo con ustedes. Vamos a estar predicando la palabra del Señor. Comprométete a la pureza, como si es nuestra parte que nos corresponde. Estén orando por nosotros en nombre de Cristo, no solamente por mí como un servidor, sino por el hermano Bruce, el hermano Ramón Ramos, para que el Señor nos use para su gloria. Dios les bendiga y allí nos vemos. Las iglesias bautistas de Atomayor te invitan a su EBDB virtual 2020, Venciendo el Miedo, basada en la vida del profeta Daniel, del 27 al 31 de julio. Esta EBDB será transmitida por el canal de YouTube Monte Sinaí RD y por el canal local Varovisión Canal 30, de 3 de la tarde a 3:30 para los niños de 5 a 8 años y de 3:30 a 4 de la tarde para los niños de 9 a 12 años. Habrá juegos, habrá concursos, premios y muchas cosas más. No te lo pierdas. EBDB, yo te invito a que tú vengas a la EBDB. Yo te invito a ti a que estés. EBDB. Maestros, se encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así. Cuando el mar agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz. Sea la paz. Calmas las iras del negro mar. Las luchas del alma las hace cesar. Y así la barquilla no va el Señor. Hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad.
inmensidad sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calmas las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla domó el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, sea la paz. Tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Ha llegado el momento de tener la predicación, la exposición de la palabra de Dios. Esta noche con el pastor invitado, nuestro hermano Yadín Rodríguez, uno de los pastores de la hermana Iglesia Bautista Cristiana en la ciudad capital. Vamos a prestar atención al mensaje de la palabra de Dios. Dios nos bendiga con su palabra. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga, que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Les envío saludos de la Iglesia Bautista Cristiana y para mí es un gozo en el día de hoy poder compartir con ustedes la palabra de Dios. El mensaje que voy a compartir con ustedes está basado en 2 Timoteo, capítulo 2, y es un mensaje que compartí con la iglesia aquí en Santo Domingo ya hace unos meses, cuando también estábamos iniciando lo que era todo esto de la pandemia, la cuarentena, y es un texto de 2 Timoteo capítulo 2 que nos invita a nosotros a considerar cómo el Evangelio de Jesucristo nos llama a vivir con absoluta confianza en nuestro Señor, quien en medio de las aflicciones nos garantiza promesa de esperanza, promesa de vida eterna. Y eso es un mensaje que nosotros necesitamos para estos tiempos. Todavía en la gracia y la soberanía de Dios estamos padeciendo lo que es las consecuencias del coronavirus y se está todavía considerando si volvemos a un estado de emergencia. Pero en medio de todo esto, nosotros podemos saber que en el Señor y en el Evangelio del Señor Jesucristo es que está nuestra esperanza. Así que yo confío en el Señor que este va a ser un mensaje de ánimo, de dirección para cada uno de ustedes. Que el Señor bendiga su palabra en este día. Bendiciones, hermanos. Y a lo largo de nuestro estudio en las epístolas pastorales hemos enfatizado que los dos temas principales son perseverar y preservar la sana doctrina y promover una vida de santidad. Y en esta segunda carta a Timoteo nosotros seguimos encontrando este mismo énfasis. Sin embargo, notamos como que hay un tono un poco distinto. En esta exhortación el apóstol Pablo le invita una vez más a perseverar en la sana doctrina, a promover una vida de santidad. Sin embargo, viene acompañado de una advertencia. Y es que ser un fiel ministro de Cristo traerá consigo aflicciones. Entonces, este énfasis que hemos estado viendo en la sana doctrina, en la vida de santidad, ahora está acompañado por la persecución. Está acompañado por este sentido de aflicción. Y sabemos por las Escrituras que si había alguien experimentado en aflicciones, era el apóstol Pablo. Una persona que conocía del sufrimiento era el mismo apóstol Pablo. Y escuche lo que dice en 2 Corintios 11, 23, no tiene que ir allí. Pero en este texto el apóstol Pablo está hablando acerca del sufrimiento que él ha experimentado por causa de su ministerio. Y él dice, no son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces.
De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Así que cuando el apóstol Pablo está exhortando a Timoteo acerca de las aflicciones que vendrán por causa del ministerio, que vendrán por causa del evangelio, y esta exhortación que hace aquí en 2 Timoteo, él no lo hace partiendo de la experiencia de otros, sino que él lo hace partiendo de su propia experiencia. En esta carta el apóstol Pablo le advierte a Timoteo que debía estar preparado para ministrar fielmente en medio de las aflicciones que vendrían. Y Pablo no habla de las aflicciones como una posibilidad, sino más bien como una realidad que él, Timoteo y todos los creyentes tenían que estar preparados para enfrentar. Y si bien es cierto, hermanos y amigos, que las aflicciones a las que se refiere el apóstol Pablo en este texto tienen que ver más con la predicación del evangelio y por la persecución como resultado de este ministerio de predicación y de promover el evangelio del Señor Jesucristo, la realidad es que las aflicciones por las cuales ellos estaban viviendo y la forma en que ellos enfrentaron estas aflicciones sirven a nosotros hoy día, tanto el ejemplo de Pablo como el de Timoteo, nos sirven a nosotros de referencia para saber cómo vivir en tiempos de aflicción. Es muy probable que cada uno de nosotros, día tras día, en alguna hora determinada, estamos acostumbrados ya a estar buscando el reporte o a ver la noticia del Ministerio de Salud de cuántas personas han muerto, de cuántas personas han sido infectadas. Y a nivel mundial continuamente estamos escuchando reportes de cómo esta pandemia está afectando todo el mundo. Y la idea es, hermanos, que ciertamente nosotros estamos viviendo en tiempos de crisis, en tiempos de aflicción. Y del apóstol Pablo, de Timoteo, nosotros podemos aprender cómo vive el creyente en tiempos de aflicción. Y le invito a que lea conmigo este texto de 2 Timoteo, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nosotros damos gracias porque tú nos has dejado tu palabra, que es descrita como luz a nuestros caminos. Y ciertamente, Señor, en estos momentos necesitamos luz, necesitamos dirección. Y gracias damos, Padre, porque al leer tu palabra nosotros encontramos esperanza, encontramos dirección, encontramos una buena noticia en Cristo Jesús, noticias de vida, noticias de salvación. Y por tanto, Señor, rogamos que en este momento tu Santo Espíritu nos ayude a entender la luz que tu palabra trae a nuestras vidas para estos momentos de aflicción en los que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, a no mirar solamente nuestro dolor, nuestro temor, nuestras ansiedades, sino a que en todo momento nosotros tengamos nuestros ojos puestos en Cristo Jesús, quien es aquel en quien está nuestra vida y nuestra esperanza. Ruego, Padre, que por medio de la exposición de tu palabra en esta mañana, esto sea evidente. Y que nosotros, que ya somos hijos tuyos, que hemos confiado en Cristo Jesús, seamos animados a profundizar en nuestra relación contigo, a conocerte mejor. Pero aquellos, Señor, que todavía no te conocen, aquellos que están sin esperanza, sin Dios, sin salvación en este mundo, que en esta mañana, por la predicación de tu palabra, sean movidos a confiar en Cristo Jesús para el perdón de sus pecados y para vida eterna. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. ¿Cómo se comporta un creyente en medio de la aflicción? ¿Cómo puede un creyente comportarse de acuerdo a la expectativa que el Señor tiene para nosotros en medio de la aflicción? En este texto yo creo que el apóstol Pablo, el Señor, nos presenta a nosotros un patrón, un modelo de vida para el creyente, para el siervo del Señor, de cómo vivir en tiempos de aflicción, cómo el creyente debe vivir en tiempos de aflicción. Y hice la salvedad en la introducción, que ciertamente en este texto la aflicción por la que Pablo estaba pasando, por la que él le estaba advirtiendo a Timoteo, era una aflicción, era un tiempo de crisis, producto de la persecución en contra de los cristianos, en contra del pueblo de Dios. Pero creo que a la luz de las motivaciones que encontramos en este texto, los mismos principios, las mismas promesas, la misma dirección que el Señor daba a Pablo, a Timoteo, a los creyentes en este tiempo, nosotros también podemos utilizarla para las aflicciones en las que nos encontramos hoy día. Y quisiera desde el inicio, en la salutación del apóstol Pablo, señalar cómo el énfasis, o más que el énfasis, algo distinto a lo normal que él hace aquí, es que normalmente en una salutación nosotros encontramos quién escribe la carta, el apóstol Pablo, a quién se dirige, a Timoteo. Encontramos una salutación que era lo normal en las epístolas, gracia y paz. Aquí también añade la palabra misericordia, que lo encontramos tanto en 1 Timoteo como también en Tito. Pero aquí yo quisiera destacar cómo en una carta que se caracteriza por advertencias sobre el sufrimiento, aflicción, padecimiento, persecución que vendrían sobre el creyente, el apóstol Pablo escribe
que él es un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, pero noten que él señala aquí, según la promesa de vida que es en Cristo Jesús. Al iniciar esta carta, y nosotros con la ventaja que tenemos de que ya conocemos el resto de esta carta y vemos que hay un énfasis bien marcado en este tema de la persecución, de padecimiento, de aflicción. Yo creo que no fue al azar que el apóstol Pablo puso aquí en esta salutación, dentro de lo que es lo normal, la tradición. Él pone que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y tiene en mente, tiene esta perspectiva en medio de la persecución, en medio del sufrimiento. Él tiene esta perspectiva de una promesa de vida que es en Cristo Jesús. Ciertamente el apóstol Pablo está consciente de las aflicciones que vienen por el evangelio, pero él escoge tener presente la promesa de vida que tienen todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y hermanos, esto debe ser una constante también para todos los creyentes. Y no es que nosotros vamos a tapar las crisis y las aflicciones. Es una realidad que estamos pasando por momentos difíciles. Pero lo que vemos desde el inicio aquí es que aún en medio de las aflicciones, en medio del padecimiento, en medio de crisis, en medio de la pandemia, aquellos que han creído en Cristo Jesús tienen una promesa de vida eterna en Cristo Jesús. Y esto es algo que debe sostenernos a nosotros. Esto es algo que debe ser un lente a través del cual nosotros enfrentamos la realidad de las crisis y de las aflicciones que nosotros estamos pasando. Ahora, posiblemente hay personas que están escuchando este mensaje que no han nacido de nuevo, que no son creyentes y por lo tanto no conocen de esta vida de la que está hablando aquí el apóstol Pablo. Vida, esperanza, promesa de esperanza en medio de la aflicción. Y déjeme decirle que quizás hoy tú estás ansioso, estás preocupado por la pandemia del coronavirus. Pero yo quiero que tú sepas en esta mañana que esta esperanza de vida está disponible para ti también. Si tú crees en Cristo Jesús, si tú crees en este evangelio al cual el apóstol Pablo estaba exhortando, estaba animando a Timoteo a que predicara, a que diera testimonio de Cristo Jesús. Si tú crees en esta buena noticia de esperanza de vida eterna en Cristo Jesús, tú también puedes enfrentar estas aflicciones, no solamente enfocándote en el pesar, en la crisis, en el dolor, sino con esta perspectiva de promesa de vida que hay en Cristo Jesús. Pero seguimos leyendo en el texto y otra cosa que era normal en las epístolas, en las introducciones de las epístolas, es que el apóstol Pablo normalmente, luego de la salutación, daba gracias a Dios por las personas a quienes él les estaba escribiendo o quizás oraba por ellos. Y en su acción de gracias, nosotros vemos cómo el apóstol Pablo en algunos casos destaca cómo la palabra de Dios estaba actuando en la vida, por ejemplo, de los tesalonicenses. Y él daba gracias a Dios por esto. En otros casos, el apóstol Pablo da gracias a Dios por la fe, amor, la esperanza que eran evidentes en los destinatarios, en aquellos que iban a recibir la carta. Pero en esta carta, el apóstol Pablo recuerda algunas características de Timoteo por las que él da gracias a Dios. Y a su vez ora para que Timoteo se mantenga fielmente demostrando este testimonio. Y en la medida que nosotros nos detenemos a leer estos siguientes versículos, yo creo que es bueno que nosotros también podamos identificar estas características que deben ser evidentes en nuestra vida también como creyentes, de cómo podemos vivir, qué testimonio debemos dar en tiempos de aflicción. Lo primero que nosotros podemos notar, lo encontramos allí en el versículo, vamos a leer desde el versículo 3, dice: doy gracias a Dios
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. ¿Y de qué se acuerda el apóstol Pablo? ¿Por qué él da gracias a Dios? Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. En este versículo 4, nosotros podemos apreciar ese afecto, ese amor que tenía Timoteo para con Pablo. Ellos se encontraban a cientos de kilómetros de distancia y realmente no había expectativa de que se volvieran a ver. Al final de la carta, Pablo le pide que procurara ir pronto a verlo. Pero la realidad es que en esos tiempos no era tan sencillo como decir, mira, me voy a montar en mi carro y voy a llegar allá, o voy a tomar un autobús, o voy a comprar un boleto aéreo para llegar allá. En esos tiempos, Pablo y Timoteo ni siquiera tenían Zoom o alguna plataforma para hacer videoconferencia. Ellos estaban practicando un verdadero distanciamiento social. Sin embargo, es evidente que una de las cosas por las que el apóstol Pablo da gracias a Dios y recuerda de manera positiva sobre Timoteo es ese afecto, ese amor. Recuerden que Timoteo era su hijo en la fe, su querido, su amado hijo en la fe. Y en la gracia de Dios ellos habían podido desarrollar una relación de mentor a discípulo, una relación que, como se expresa aquí en este versículo 4, se nos muestra el afecto, el amor que tenían el uno para con el otro. Y a pesar de esa distancia, ese afecto, ese amor seguía. Lo que el apóstol Pablo deseaba era poder estar con Timoteo. Hermanos, yo creo que el tiempo en el que nosotros estamos viviendo nos presenta a nosotros una prueba interesante con respecto a qué tan a gusto estamos nosotros con la iglesia virtual o una iglesia que se congregue. Y no me malentiendan, damos gracias a Dios por Zoom, por Facebook, por YouTube. Damos gracias a Dios por WhatsApp. Damos gracias a Dios por todas estas plataformas tecnológicas que nos permiten a nosotros el poder estar en cierta manera conectados. Pero cuando ya podamos volver a reunirnos aquí, ¿cuántos de nosotros vamos a venir corriendo a la iglesia? ¿Cuántos de nosotros realmente tenemos un deseo por estar con nuestros hermanos? Por, cuando el Señor lo permita, volver, darle la mano, poder volver a abrazar a nuestros hermanos. Esto es una muestra de afecto, esto es una muestra de amor. Pero ¿para cuántos de nosotros, me pregunto yo y me temo yo, no será más fácil quedarnos relajados ahí en nuestra casa desde un sillón? Algunos de ustedes ponen en Zoom, yo he visto un fondo de playa, un fondo muy espectacular, y estamos muy tranquilos ahí en nuestra casa sin tener que salir. Pero hermanos, el llamado aquí no es a menospreciar esta plataforma, sino a tener mucho cuidado de que nosotros nos acostumbremos a lo fácil, nos acostumbremos a quedarnos en la tranquilidad de nuestras casas y no querer volver otra vez a disfrutar de la comunión con nuestros hermanos. No tomemos este tiempo de distanciamiento social tampoco, hermanos, para dejar de mostrar amor los unos para con los otros. El Señor nos permite de una u otra manera poder manifestar amor para con nuestros hermanos, ya sea llamándoles por teléfono. Tome el teléfono, llame a su hermano. Usted no sabe lo bueno que es. Muchos hermanos nos han comentado lo bueno que ha sido recibir una llamada de nosotros o quizás de algún otro hermano, lo contento que se ponen. Hay hermanos que quizás no tengan la posibilidad, no sepan cómo manejar estos aparatos y poder verse cara a cara. Y una llamada es de gran bendición. Así que
aprovechemos estas oportunidades de llamar, de hacer estas reuniones virtuales y conectar con los hermanos y mostrarles nuestro amor hacia ellos, preguntarles cómo están, compartir con ellos, orar por ellos. Que nuestro amor, nuestro afecto sea evidente. Una característica entonces de un creyente, de cómo nosotros podemos vivir en tiempos de aflicción, es que nosotros debemos seguir mostrando amor, afecto los unos para con los otros. A veces, los tiempos de crisis hacen que uno se enfoque solamente en uno mismo. Mis necesidades, mi salud, mi comida, mi casa. Pero el Señor espera que nosotros estemos mostrando amor, estemos también mostrando esa preocupación hacia los demás. Y en la medida de lo posible vamos a hacer esto. Pero otra característica también que encontramos aquí, por la cual el apóstol Pablo da gracias a Dios por Timoteo, es que no solamente el amor, el afecto que tenía Timoteo para con Pablo, sino que en el versículo 5 nosotros encontramos también, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Otra cualidad, otra característica que tenía, que el apóstol Pablo veía en Timoteo, aún en medio de crisis, en medio de la aflicción y de la persecución que vendría, es que Timoteo era una persona que había demostrado, que daba evidencia de que su fe era una fe no fingida. Sabemos que la fe tiene que ver con creer a Dios, creer la palabra de Dios, creer en la obra de Dios. Pero una fe no fingida se refiere a un creer en Dios que se refleja en una vida no transformada, una vida que no ha sido consagrada a Dios. Repito, una fe no fingida, o más bien una fe fingida, una fe o una persona que pretende tener fe, es una persona que dice creer en Dios, que habla incluso como los creyentes, pero que en su vida no se ha visto una transformación, no se ha visto una consagración a Dios. Y de ahí el énfasis que vemos en estas epístolas pastorales, este llamado que Timoteo, Tito tenían de parte del apóstol Pablo, de parte de Dios, a promover una vida de santidad, una vida consagrada a Dios. Muchas personas dicen creer en Dios, dicen tener fe en Dios, pero ¿y su vida? ¿Cómo está? Muchas de estas personas que pretenden tener fe en la universidad, quizás algunos jóvenes que dicen ser cristianos, que dicen tener fe en Dios, si hay que hacer trampa, como todo el mundo hace trampa, pues yo estoy dispuesto a hacer trampa también para pasar la clase. O quizás una persona dice tener fe en Dios, pero en su trabajo, si hay que maltratar a los compañeros de trabajo o si hay que engañar a los clientes para poder vender más y tener más comisiones, pues nada, hay que hacerlo. Al final de cuentas, todo el mundo hace eso. No hay una vida transformada por motivo de creer en Dios. No hay una vida que está consagrada a Dios. En la casa no tienen tiempo para sus hijos. No hacen el devocional con ellos, con sus esposas. Muchas personas dicen creer en Dios, pero más bien quieren usar a Dios cuando es conveniente para agradarse a sí mismos. En otras palabras, hay personas que en estos momentos donde hay crisis, donde hay aflicción, ahora es que ellos dicen que creen en Dios. Ahora es que ellos claman a Dios. Y por favor, no me malentiendan. El Señor utiliza esta crisis para despertar tanto a cristianos que estaban dormidos, pero también a personas inconversas, personas que no querían saber nada de Dios, pero ahora confrontados con la realidad de nuestra fragilidad, de la realidad de que nosotros todos podemos ser afectados y en cuestión de días podemos morir. Ahora buscan de Dios y eso está bien que busquen de Dios. Pero tenemos que hacer una diferencia y esto es lo que el apóstol Pablo está haciendo referencia aquí.
Una fe no fingida es una fe que va a llevar a una persona no solamente a buscar a Dios en el momento de la crisis y luego lo abandono, como utilizar a Dios para que Él me saque de una mala situación y tan pronto el Señor me resuelva, entonces yo sigo mi camino. No, esta fe, que es una fe genuina, una fe real, es una fe que sí en momentos de crisis buscamos a Dios, pero también nosotros procuramos que nuestras vidas sean transformadas. Nuestra vida, en vez de yo buscar agradarme a mí, yo estoy buscando ahora vivir para el Señor. No pretendamos usar a Dios solo para que nos salve o nos libre del coronavirus y luego de que pase nos olvidemos de Él. No funciona así. El Señor conoce nuestros corazones. Pero otra cosa que vemos aquí, ya quizás no es tanto una acción de gracia, sino que en esta misma oración vemos una exhortación que el apóstol Pablo hace a Timoteo en el versículo 6. Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y este avivar el don de Dios, avivar el fuego del don de Dios que estaba en Timoteo, se refiere al ministerio, se refiere a las capacidades que Dios le había dado a Timoteo para ejercer este ministerio. Estas epístolas, como bien hemos estado estudiando y conocemos, son conocidas como las epístolas pastorales. Tanto Timoteo como Tito eran pastores, eran hombres de Dios, siervos de Dios que el Señor estaba utilizando y que Pablo estaba preparando, exhortando, dirigiendo para que ellos a su vez dirigieran la grey de Dios. Y como tal, Timoteo había recibido este don, había recibido este ministerio y las capacidades para poder hacer este ministerio para el cual Dios le había llamado. Y aquí el apóstol Pablo les recuerda que Dios, en el versículo 7, dice, Dios no le ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio para poder realizar su trabajo. Recuerden, hermanos, que las aflicciones que ya Pablo había experimentado, que muy probablemente ya Timoteo conocía por lo que vemos en esta carta, y que él iba a enfrentar todavía aún más, estas aflicciones vendrían precisamente por causa del ministerio del Evangelio de Cristo, por estar predicando acerca del Señor Jesucristo. Y por lo tanto, ante esa realidad, ante esa aflicción a la que él se iba a enfrentar, el apóstol Pablo le anima, le exhorta diciendo, mira, recuerda que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ciertamente, no todos los que están escuchando o viendo esta prédica, no todos están llamados al ministerio del pastorado o a la predicación de la palabra. Pero si tú eres creyente, Dios te ha dado por lo menos un don para ponerlo en uso en la edificación de la iglesia y para avanzar el Evangelio de Jesucristo aquí en la tierra. Durante este tiempo de coronavirus, durante este tiempo de pandemia, no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados, enfocándonos en nosotros mismos y viendo cómo es que yo voy a salir de esto. No, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de pandemia, nosotros tenemos que avivar el fuego del don que Dios nos ha dado a nosotros y buscar maneras creativas en las que tú y yo podemos seguir sirviendo a nuestro Dios. Hemos mencionado ya en varias ocasiones oportunidades de dar, oportunidades de mostrar misericordia, personas que el Señor les ha provisto para que puedan asistir a hermanos
y quizás familiares, amigos, personas en nuestra comunidad que estén necesitados. Y esa es una manera a través de la cual nosotros podemos mostrar el amor de Dios y promover el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Por qué ayudar a los necesitados? Bueno, porque el Señor nos ha ayudado a nosotros de manera gloriosa, de manera grandiosa. ¿Por qué mostrar amor a los demás? Porque Dios ha mostrado amor para con nosotros. Esa es una forma de nosotros avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. Quizás el Señor le ha dado a usted la capacidad de exhortar, de aconsejar, de animar a otros creyentes, de enseñar la palabra de Dios. Bueno, tenemos el teléfono, tenemos estas plataformas virtuales que ahora están de moda. Vamos a usarlas, vamos a coordinar reuniones con hermanos o quizás con amigos del trabajo, personas inconversas que precisamente en este tiempo necesitan escuchar de la esperanza de vida que hay en Cristo Jesús. Pero el punto es, hermanos, que en medio de las aflicciones, el Señor no espera que yo esté tranquilo en mi casa sentado en un sillón, pasándome el día entero viendo Netflix o viendo YouTube o simplemente comiendo o durmiendo. No, el Señor espera que nosotros en medio de la aflicción estemos buscando promover el evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, a partir del versículo 8, nosotros encontramos ya una exhortación directa, una exhortación clara a dar testimonio de Jesucristo en medio de las aflicciones. Lo que hemos visto hasta ahora son algunas características que eran evidentes en la vida de Timoteo. El tema del amor, el afecto que él tenía para con el apóstol Pablo, el tema también de esa fe no fingida, una fe real en medio de la crisis, pero también el deseo de seguir haciendo la obra del Señor, recordando que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Por ese amor nosotros vamos a ser movidos a buscar oportunidades de servir. Un espíritu de dominio propio. Sin embargo, cuando nosotros llegamos al versículo 8 y donde se nos da la exhortación quizás principal de dar testimonio del Señor Jesucristo, uno puede hacerse la pregunta, ¿cómo es que en medio de aflicción, cómo es que en medio de esta pandemia yo puedo tener afecto, amor para con los demás, desarrollar una fe no fingida, seguir haciendo la obra de Dios, seguir poniendo a disposición de la iglesia el don que Dios me ha dado a mí? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos motivarnos a hacer esta obra? Bueno, lo primero que yo quiero que nosotros apreciemos en el versículo 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. El apóstol Pablo estaba muy consciente de que en medio de las aflicciones, en medio de la persecución por causa del evangelio, era muy fácil olvidarse del evangelio. Era muy fácil desligarse del evangelio y por eso él dice, no te avergüences de dar testimonio. Piense un momento ahí, ¿cuándo fue la última vez que usted realmente pasó una vergüenza fuerte, una vergüenza terrible? A mí me ha pasado en público, recuerdo en una conferencia en Estados Unidos cuando yo me fui a estudiar, que mi inglés todavía no estaba muy afilado y yo estaba sentado en el frente de un salón donde habían casi 200 personas y estaban dando ciertas instrucciones entre una prédica y otra y yo pensé, bueno, mira, yo no voy a perder mi tiempo yendo a comer algo, sino que me voy a quedar aquí tranquilo hasta que empiece la segunda prédica. Y cuando estaba empezando la segunda prédica, yo veía que varias personas me estaban viendo a mí raro, que yo estaba sentado ahí en la primera fila y me dijeron algo que yo no entendí y tuvo que venir otra persona para explicarme que en ese momento
el salón completo estaba solo lleno de mujeres. Y cuando yo me volteé, ahí fue que yo me di cuenta de que estaban avisando que los hombres iban para un lado y las mujeres se iban a quedar en ese salón. Y ustedes pueden imaginarse la vergüenza que yo tuve en ese momento cuando me tuve que parar y todo el mundo me estaba viendo a mí. En ese momento yo lo que quería era esconderme. Yo quería que nadie me viera por la vergüenza que yo tenía. Cuando el apóstol Pablo dice aquí, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí preso suyo. Él conoce que estas aflicciones podían llevar a las personas, podían llevar a los creyentes a que ellos se retrajeran, a que ellos se escondieran, a que en medio de todas estas aflicciones, en vez de estar mostrando amor, en vez de estar desarrollando una fe genuina, en vez de estar haciendo la obra del Señor, que ellos se escondieran. De hecho, nosotros vemos que el apóstol Pablo había ya visto esto. Si usted mira conmigo versículos 15 y 16, dice, ya sabes esto, que me abandonaron todos los que estaban en Asia. Oiga el pesar que tenía el apóstol Pablo. En Asia, donde él había ido en uno de sus viajes misioneros y muchas personas habían creído en el evangelio del Señor Jesucristo, pero esas personas, de acuerdo a este texto, lo habían abandonado a él, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesífero, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Las aflicciones, en este caso las aflicciones por la persecución del evangelio, habían hecho que muchas personas que en un momento mostraron amor a Pablo, que siguieron al apóstol Pablo, que creyeron en el evangelio, el versículo 15 nos dice que por causa de esas aflicciones, muchos se distanciaron, abandonaron al apóstol Pablo. Y en el versículo 8, Pablo le dice a Timoteo, mira, no te avergüences, no me abandones, no te desentiendas de lo que es el evangelio de Jesucristo. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Sino, en vez de avergonzarse, en vez de esconderse, en vez de retraerse, el apóstol Pablo lo invita a dar otro paso. No, mira, participa de las aflicciones que vienen por el evangelio según el poder de Dios. Y esta capacidad de mostrar amor, afecto hacia los demás, de desarrollar una fe genuina en Dios en tiempos de crisis, de seguir obrando y sirviendo a Dios en medio de la aflicción, esa capacidad de poder hacerlo se debe precisamente al evangelio del Señor Jesucristo, porque dice, participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Es el poder de Dios. Recuerden cómo en el versículo 7 el apóstol Pablo nos ha dicho que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder. Así que en medio de las aflicciones, en medio de la crisis, en medio de la pandemia, nosotros como hijos de Dios no tenemos que avergonzarnos, no tenemos que escondernos, no tenemos que voy a huir y voy a abandonar a Dios, voy a abandonar mi vida cristiana. No, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Dios nos da el poder para nosotros seguir viviendo una vida cristiana que glorifique al Señor. Y podemos hacer esto, participar de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Ahora bien, es interesante que el texto lo que procede ahora es a darnos un resumen del evangelio. Y esto es algo glorioso porque el evangelio, este mensaje, esta buena noticia del Señor Jesucristo es lo que precisamente nosotros necesitamos para este tiempo. Es esta buena noticia lo que nos va a sostener.
Y por eso, hermanos y amigos, es que nosotros decimos aquí continuamente en la iglesia que el evangelio del Señor Jesucristo no es solo para los pecadores. No, el evangelio de Cristo es para nosotros los creyentes. Yo necesito escuchar estas buenas noticias, porque es que en estas buenas noticias es que está cimentada mi esperanza. ¿Y en qué consiste esta buena noticia del evangelio? Bueno, miren conmigo el versículo 9. En primer lugar, este evangelio, esta buena noticia consiste en que Dios nos salvó y nos llamó a una vida de santidad. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Lo primero que Pablo enfatiza aquí es que es Dios que nos salva de nuestros pecados. El que haya un Dios salvando es evidencia de que hombres y mujeres necesiten ser salvados y rescatados. La Biblia nos dice que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. El jueves pasado nosotros iniciamos un tiempo de preguntas y respuestas también por medio de la plataforma Zoom, donde invitamos a los hermanos de la iglesia a enviarnos previamente sus preguntas para los pastores y otros hermanos también participar en contestar estas preguntas. Y el jueves pasado nosotros hablábamos de cómo toda muerte que ocurre en la creación es parte del juicio de Dios sobre el pecado. Y aunque no podemos decir que el coronavirus es juicio de Dios por un pecado en particular, sí podemos afirmar que la muerte y destrucción, la aflicción que trae este virus es parte de la consecuencia del pecado. La muerte, entonces, tiende a sensibilizarnos en cuanto a la realidad de cuán frágiles y débiles somos los hombres. Y esa realidad, hermanos y amigos, es muy evidente hoy día. El hombre está buscando solución, el hombre está buscando una cura, pero la salvación de verdad, la salvación de vida eterna, está solamente en el evangelio de Cristo. Para el hombre, la salvación es imposible, mas para Dios todas las cosas son posibles. Él nos salva. Y más que simplemente salvarnos, nos invita a disfrutar de una vida de comunión íntima y gozosa con Él. Así que en primer lugar, cuando hablamos del evangelio, cuando nosotros estamos llamados a seguir predicando, a seguir anunciando el evangelio de Cristo, nos recordamos de que la salvación es de Dios. Y Dios está salvando a hombres y mujeres pecadores que vienen a Él por medio de Cristo. Y precisamente esto es lo segundo que podemos apreciar en ese mismo versículo 9. Que la salvación no es por obras, sino por gracia. Mire conmigo allí el versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amigo mío, la salvación no es por obras, sino por la gracia. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y esta declaración afirma que el plan de Dios para salvar a la humanidad pecadora siempre ha sido por gracia. Desde antes de la creación, la salvación por medio de la gracia en Cristo Jesús no es un plan B. No es que en el Antiguo Testamento, a veces algunas personas piensan que en el Antiguo Testamento se predicaba una salvación por medio de las obras, por medio de la obediencia a la ley, pero no es así. La ley lo que tenía el propósito era de llevarnos a Cristo. La ley tenía el propósito de evidenciar que para el hombre es imposible ser salvo por sí mismo y por lo tanto estamos desesperadamente necesitados de la gracia, la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Y en este tiempo de aflicción, en este tiempo de pandemia, qué buena noticia es saber
que la salvación no depende de cuántos recursos yo tenga, no depende de cuánto conocimiento yo tenga, no depende de qué tan bien está mi sistema inmunológico. No, la salvación es de Dios. Y Él da esa salvación por gracia. No porque tan buenos nosotros seamos. Ese es el Evangelio. El Evangelio es que Dios es quien nos salva. Y Dios nos salva no por nuestros méritos, no por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. ¿Cómo es posible que Dios nos salve y nos llame a tener comunión con Él? El Santo, el Dios Santo, en comunión con pecadores como nosotros. ¿Cómo es posible que para alcanzar la salvación nosotros no tengamos que trabajar, no tengamos que pagar nada, no tengamos que hacer absolutamente nada? ¿Cómo es que esto de la gracia funciona? La respuesta a esas preguntas es Jesucristo. Me gusta cómo lo pone una traducción. Dice, nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. El Señor Jesucristo, hermanos, es el Evangelio. La aparición de la que hace referencia en el versículo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, esa aparición se refiere al hecho de que Dios mismo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios mismo, hecho hombre, vino a rescatar al pecador. Y esto habla acerca de la cercanía de Dios para con la humanidad. A veces es fácil en este tiempo de aflicción, en estos tiempos de crisis, de enfermedad, donde hay tanta muerte, que la gente piense, óyeme, si hay un Dios, ese Dios es muy distante, ese Dios es indiferente al dolor, pero eso está muy lejos de la realidad. El Dios de la Biblia, el Dios de la buena noticia del Evangelio del Señor Jesucristo, es un Dios que está cercano, y Él mismo vino, se hizo como uno de nosotros sin pecado, vivió una vida perfecta de santidad, y a pesar de que Él no merecía morir, Él murió para salvarnos a nosotros los pecadores. Dios mismo vino a rescatar al pecador. Dios no es distante, Dios no es indiferente. El pastor Pedro ha estado predicando del libro de Hebreos, y una de las cosas que este libro nos enseña, por la cual podemos dar gracias a Dios, es que nuestro Señor Jesucristo es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Y eso es posible porque Él vino y anduvo como hombre sobre esta tierra. Y conoció, Él conoce nuestras debilidades, Él conoció esta tierra plagada por la corrupción del pecado, y vivió con Marta y María, experimentó la aflicción y la tristeza de la muerte de Lázaro, vivió la confusión de cómo la gente interpretaba las tragedias naturales, el rechazo a los que eran sometidos los leprosos, el desastre que el pecado había traído sobre la humanidad. Dios mismo, en el Señor Jesucristo, mientras estuvo viviendo aquí en la tierra, Él palpó esa realidad, y por lo tanto Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Por su amor para con nosotros, al venir a esta tierra y hacerse como uno de nosotros, nos concede, de acuerdo al versículo 10, Él nos concede la vida y la inmortalidad. Oiga esto, el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a esta tierra, quitó la muerte. Gloria a Dios, quitó la muerte. ¿Cuál es nuestro temor? ¿Cuál es nuestro temor? Bueno, que yo sea infectado y que yo muera. Bueno, déjeme decirle que ya sea por el coronavirus, o ya sea por edad o por lo que sea, si el Señor no viene antes, todos nosotros vamos a experimentar la muerte. Pero el Señor Jesucristo vino aquí, se apareció aquí en esta tierra para quitar la muerte y para dar vida e inmortalidad. Y de este mensaje, dice el apóstol Pablo, yo fui constituido
predicador, apóstol y maestro de los gentiles. El apóstol Pablo estaba muy claro de que en medio de esta aflicción en la que él estaba viviendo y que invita a Timoteo y por su propio ejemplo, mira, yo soy predicador, yo soy apóstol, maestro de los gentiles de este evangelio del Señor Jesucristo. A ese Timoteo que lo anima a no avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor. Él dice, mira, de ese evangelio glorioso y esperanzador es que yo soy testigo. Y en medio de la aflicción, en medio de la persecución, Pablo invita a Timoteo a dar testimonio de ese mensaje del evangelio esperanzador y glorioso. Y hermanos, en medio de la aflicción, nosotros también estamos llamados a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo les tengo un reto para esta semana. Muchos de nosotros, quizás más que nunca, estamos conectados aquí a nuestros celulares. Y nos llegan noticias de que hay tantas muertes aquí, nos llegan noticias de gente que está sufriendo por allá. Y así mismo reenviamos esos mensajes. Pues el reto que yo le tengo a usted en esta semana es que en vez de estar enviando estos mensajes y estos reportes de muerte, de cuánto han sido infectados y de que no hay cura y de que no hay solución, enviemos mensaje de aquel que quita la muerte. Saquemos a luz la vida y la inmortalidad en nuestro Señor Jesucristo. Y concluyo con lo que el versículo 12 nos muestra a nosotros. ¿Por qué el apóstol Pablo podía hacer esto? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Yo no huyo del evangelio, yo no abandono el evangelio porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. El apóstol Pablo, en medio de la aflicción, demuestra una confianza absoluta en el Dios que él conoce. Y termino con 3 aplicaciones finales. En medio de las aflicciones, recordemos la esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. Sea cual sea la situación por la que estemos pasando, sea ahora esta pandemia, en 5 años, en 2 o 3 años más, lo que sea que enfrentemos, en medio de la aflicción, en todo momento, tú y yo podemos ver las cosas con los lentes de esta esperanza de vida que tenemos en Cristo Jesús. En segundo lugar, en medio de las aflicciones, cuídate de no retraerte en tu relación genuina con el Señor y en tu misión de avanzar las buenas nuevas de Cristo. Aprovechemos, sí, con el distanciamiento social y con las medidas de seguridad del lugar, pero aprovechemos las oportunidades de nosotros avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros, de nosotros estar promoviendo la obra de Dios, avanzando el evangelio de Cristo. Y en último lugar, en medio de las aflicciones, profundiza tu conocimiento de Dios y tu relación con Dios para poder confiar firmemente en ese Dios que conoces. El versículo 12, el apóstol Pablo puede hacer esto porque él dice, yo sé a quién he creído. Y tú conoces a ese Dios. Y tú tienes esa esperanza en este Dios que en medio de las aflicciones nos da este glorioso mensaje de buenas nuevas en Cristo Jesús, de esperanza y de vida eterna por medio de la fe en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias damos por la oportunidad que en esta mañana nos has dado de poder considerar, de escuchar tu palabra. Y rogamos, Señor, que cada uno de nosotros en nuestras casas seamos conscientes de cómo estamos viviendo en estos tiempos de crisis y de aflicción. Que podamos vivir de una manera que te glorifique a ti y que avance el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre los rogamos. Amén.
sagrado nombre de nuestro Adalid. Tiembla el enemigo y huye de la lid. Nuestra es la victoria, dada a Dios Lord. Y óigalo el averno, lleno de pavor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús los ve. Muévese potente el pueblo del gran Dios, pues de su gran jefe marcha siempre en pos. Es un solo pueblo y uno es el Señor, una la esperanza y uno es el amor. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra de ella prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, pues desde la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Gracias al Señor por habernos permitido celebrar este culto para Él. Gracias por los cánticos, gracias por la predicación de la palabra de Dios, esperando que haya sido de edificación, de bendición, para afianzarnos en la fe y para ayudarnos a cada día vivir como agrada al Señor. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, gracias por los cultos que nos has permitido en tu gracia nosotros realizar para tu honra y tu gloria. Padre, en medio de los tiempos, en medio de todas las situaciones de aflicción, de dolor, ayúdanos a vivir conforme a tu palabra, no conforme a las filosofías y principios humanos, y a saber que en medio de cada uno de estos problemas tú estás presente y que ninguno de ellos ha acontecido sin que tú lo supieras. Tú sigues siendo el Señor, tú sigues estando en control. Guíanos en el resto de la noche, en el nombre de Jesús. Amén.